directo, queridos amigos, esto es Cultura Verdadera. Hablamos de nuestra historia, de nuestra idiosincrasia, siempre a través de las pantallas de la red y lo mejor de todo en horario prime. Cuando digo en vivo y en directo es porque el programa lo construimos entre todos. El hashtag es Cultura Verdadera en el @mentilasred, a través de tu cuenta Twitter. Puedes hacer preguntas, dejar ahí tus comentarios, porque hoy hablamos de un tema sumamente relevante. La mujer en la historia de Chile. Cómo nuestro país se ha ido construyendo desde la perspectiva de las mujeres. Es lo que iremos revisando hoy, desde casos puntuales, desde el desarrollo histórico, con un panel única y exclusivamente compuesto por mujeres. Me encantó. Vamos a presentarlas una por una. Nos acompaña hoy Ana María Stuben. Ella es doctora en Historia de la Universidad de Stanford, directora además del programa Historia de las Ideas Políticas de la UDP, autora además, o coautora, para ser preciso, de este tremendo libro titulado Historia de las Mujeres en Chile. Este es el tomo 1, es un increíble trabajo de investigación que cuenta con 2 tomos. Nos acompaña también la Carola Franch. Ella es magíster en estudios de género y cultura, subdirectora del Centro Interdisciplinario de Estudios de Género en la Universidad de Chile. Carola, bienvenida. Gracias. Estamos con una amiga de la casa, actriz, gestora cultural, fue agregada cultural de Chile en Italia y hoy por hoy está en el teatro con Suárez, junto a Claudia Celedón y dirigida por la gran Manuela Infante. Pati Rivadeneira, bienvenida a nuestro programa. Gracias. Estamos también con María Gabriela Huidobro, decana de la Facultad de Educación de la UNAP, doctora en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Gabriela, gracias por tu visita. Y también estamos con Bárbara Sepúlveda, abogada y directora ejecutiva del Observatorio contra el Acoso Callejero. Antes de arrancar con nuestra primera nota, yo les quiero hacer una pregunta porque nunca me ha quedado claro si es una frase célebre, una frase cliché, o más bien la cita de un hombre que intenta dejar tranquilas a las mujeres. Mucho se ha dicho en el último tiempo de que las mujeres han logrado avanzar en el último siglo lo que no pudieron hacer en 2000 años. Y sobre todo, en los últimos 50, 60 años. Pati, ¿estás de acuerdo con esa cita? Sí, seguramente que hemos avanzado, estamos mejor que antes, pero seguramente no ha sido gracias a los hombres. Gabriela. Yo creo que es una frase un poco simplista. Es verdad que hemos avanzado, sobre todo en términos de visibilizarnos, de ganar espacios, pero todavía hay bastante que hacer y hay cosas que incluso yo creo que si uno mira en el detalle histórico hasta hemos perdido. Hasta hemos perdido, mira, el tema de discusión hoy día. Carolina Franch. Bueno, yo creo que también yo creo que son todas las anteriores, ¿no? Una frase media simplista, cliché, efectivamente, no sé, de no tener derecho a voto o no tener instalaciones en las demandas públicas y políticas, ahora tenemos visibilidad. Pero también me parece que es una visión muy occidental, habría que ver si, por ejemplo, otras culturas desarrollaron también métodos, asambleas. La antropología muestra que las culturas, la participación femenina sí era un hecho real en las culturas, sobre todo en las culturas andinas. Eso no significa que hubiese igualdad, pero sí había participación, y eso estamos hablando que tiene que ver con una cultura que venía prehispánica, ¿no? Y entonces también yo siento que hay muchas cosas y saberes de las mujeres que se han perdido. Entonces yo creo que nunca es un avance tan lineal, digamos, o una pérdida tan... Yo creo que habría que matizar un poco. Ana María, ¿estás de acuerdo con que esta lectura es muy desde Occidente? Yo creo que es cierto que es muy desde Occidente, yo creo que también es cierto que hemos avanzado mucho en el último tiempo, pero que en esa afirmación hay una suposición de que antes no teníamos ningún lugar en la historia. Y yo creo que esa definición de qué es lo que es el lugar de la mujer en la historia está definido desde el poder. Y el poder definido además en términos muy masculinos, porque las mujeres siempre hemos ejercido mucho poder. Lo que pasa es que es un poder que no estaba en la esfera pública masculina en el sentido del poder político o del poder formal. Pero qué más poder que educar a los hijos, que ser, como decían en el siglo XIX, la formadora de los ciudadanos. Ese es un rol de poder bien importante. Bárbara, misma pregunta para ti. ¿En el último siglo crees que las mujeres han avanzado más que en los últimos 2000 años? La verdad, yo también estoy de acuerdo con que si bien algunas cosas se pueden medir como avance, también creo que hemos retrocedido. Creo que hay cosas que mujeres reivindicaron y ganaron, y eso luego lo perdimos así de manera global, históricamente hablando. Por ejemplo,
Bueno, por ejemplo, en 1918 hubo una revolución que instauró el aborto, el divorcio. En la Unión Soviética todas las mujeres pudieron votar, eso fue en 1918. Hoy día no hay aborto en Chile. Sí. Había un partido político de mujeres, el Mensch. Sí, exactamente. No. Entonces también, claro, depende de la óptica desde la cual se mire. Bueno, vamos a revisar parte de esta historia a través de mujeres que justamente han marcado la historia de Chile. Pongan atención al siguiente reporte de Cultura Verdadera. A lo largo de nuestra historia, admirables mujeres han destacado por su labor en el arte, política, economía, salud, entre otros rubros. Ellas, con sus convicciones, consiguieron lo que se propusieron. Esta noche en Cultura Verdadera hablaremos de algunas de estas ejemplares mujeres que se ganaron un espacio privilegiado a nivel nacional e incluso internacionalmente. Uno de los nombres emblemáticos en Chile es el de esta mujer, que si bien no es chilena, se destaca por ser parte de la conquista española en estas tierras. Hablamos de Inés de Suárez. Bueno, Inés de Suárez es un personaje bastante interesante. Es la única mujer que venía acompañando la expedición de Pedro Valdivia. Era una mujer extremadamente dura, muy buena militar aparentemente, si bien venía de un trasfondo que hasta cierto punto era relativamente común en las mujeres de clase baja en el mundo español en esa época. De hecho, Inés de Suárez no sabía leer ni escribir, y de hecho recién lo va a aprender cuando esté acá en Chile. El primer obispo de Santiago, de hecho, es el que le va a enseñar a leer y escribir. A la edad de 19 años conoció a quien sería su primer marido, Juan de Málaga. De esta unión no nacieron hijos, pues Inés de Suárez no podía tenerlos. Luego conoció a Pedro de Valdivia tras la muerte de su esposo. Entre ambos se forjó una estrecha relación que finalmente los habría llevado a ser amantes. Juntos realizaron la expedición a Chile, tierras que conquistaron. Piensa tú, por ejemplo, que Inés de Suárez tiene un papel extremadamente destacado defendiendo Santiago en el asedio de Michimalonco en septiembre de 1541. Pero de ahí en adelante Inés de Suárez se va a convertir en un personaje bastante relevante y atípico, porque no era la mujer que se quedaba criando a los niños, cuidando la casa, sino que estaba precisamente en el campo de batalla combatiendo junto con el resto de los soldados. Es quizá nuestra primera generala en ese sentido. En la misma época de Inés surgió un personaje, para algunos real, para otros solo un invento literario de la mano de Alonso de Ercilla, en su poema La Araucana. Aquella noche el bárbaro dormía con la bella Guacolda, y ella por él no menos se abrazaba. Guacolda fue la fiel compañera de Lautaro, y algunos escritores aseguran que habrían muerto juntos en una emboscada tendida una noche por Francisco de Villagra. Guacolda era la esposa de Lautaro, que era uno de los grandes, caciques españoles. De hecho, Lautaro era un llamado lenguaraz de Pedro Valdivia y que le habría enseñado, en definitiva, el dominio de las armas españolas, así como también del caballo, en fin, cosa que rápidamente los indígenas chilenos adaptan a sus propias necesidades y en este caso a sus necesidades bélicas. Y Guacolda habría sido el gran sostén y apoyo de Lautaro, digámoslo, durante su vida, hasta que finalmente Lautaro termina muriendo en batalla. De carácter fuerte y decidido, según la historia, fue ella quien bordó la primera bandera de nuestro país y la mujer que ideó muchos de los planes que se llevaron a cabo para liberar a la patria. Hablamos de Javiera, la mayor de los hermanos Carrera Verdugo. Ella era la mayor de los Carrera. Todo el mundo tiende a pensar que José Miguel era el mayor, pero en realidad no era así. De hecho, es la que ponía en regla a sus hermanos, a Juan José, a Luis y a José Miguel. Javiera prefirió abandonar la vida acomodada que le ofrecía su condición social para abocarse de lleno a apoyar a sus hermanos, José Miguel, Juan José y Luis, en la causa independentista del Chile de principios del siglo XIX. Cuando José Miguel es el presidente de las juntas de gobierno que van a regir Chile entre 1812 y 1813, Javiera tiene un papel extremadamente destacado dentro de lo que es, en definitiva, la sociabilidad chilena. En ese sentido, Javiera logra jugar un juego que desde hacía centurias, sino un par de milenios, incluso un poco más, las mujeres han jugado siendo el poder detrás del trono. Nunca en primera fila, pero siempre también muy cercanas al poder y algunas veces tan poderosas como los mismos hombres que supuestamente detentaban el poder.
De una luchadora nos vamos a un personaje de la historia que es recordada por su crueldad y belleza. Hablamos de Catalina de los Ríos y Lisperger, más conocida como la Quintrala, terrateniente poderosa de la época colonial de una familia adinerada. No solo maltrataba su servidumbre, también lo hacía con sus amantes, a quienes habría asesinado. Catalina de los Ríos pertenece a una familia aristocrática en Chile, además que por el lado de su madre tiene ascendencia alemana y de hecho también ascendencia indígena. Y tiene cierta característica que la destaca frente a otras mujeres chilenas, porque efectivamente Catalina de los Ríos es extremadamente blanca y además también es colorina, tiene el pelo rojo y además tenía una encomienda que para los estándares chilenos era bastante grande. En la historia hay repartidos muchos ejemplos, mujeres que en muchos casos dejaron y dedicaron su vida para entregar sus conocimientos, su fuerza y creencias. Por eso y mucho más estarán para siempre en la memoria de los chilenos. Las mujeres y su rol en la historia de Chile, lo que discutimos a esta hora de la noche. Estamos en vivo y en directo, 10:13, hashtag cultura verdadera, @mentiras la red. Bueno, Inés de Suárez, justamente en la cartelera de teatro hay una obra que tiene por protagonista a Pati. Sí, pues así que ahí estudié bastante la historia de esta Suárez, que de hecho fue borrada de la historia, o recordada solamente porque decapitó a estos caciques que tenía Valdivia prisioneros, pero ella tenía una mente muy política y la corona, el virreinato del Perú obligó a Valdivia a separarse de ella por eso, porque tenía mucho poder. Se sentaba a la mesa con los hombres. No sé si ustedes saben que las españolas en esa época no se sentaban a la mesa, a diferencia de las francesas, etcétera. Se sentaban en el suelo. Ella además aprendió el mapuzungún, era la persona que, digamos, que mediaba entre el mundo indígena quechua con el que habían atravesado el desierto de Atacama y los españoles, y era una gran consejera de Valdivia. Esto que generó como un comidillo, envidias entre los mismos españoles porque tenía poder, porque en realidad los españoles obviamente todos tenían amantes y preñaban a las indígenas y se reproducían, ¿no? Esa era parte de la conquista. Algunos traían a sus mujeres, pero en España también era usanza tener una, ¿cómo le llamaban? La barriguera. Barraganería, ¿no? ¿Barraganía? Sí, tenían amantes, o sea, era normal. Ahora, entonces, tú me dices que no era socialmente castigado el hecho que Suárez de que no fueran casados, sino que lo que se le castigó fue que ella había adquirido poder. Ya. Y un lugar en la historia demasiado destacado, en la conquista y en la conformación de Chile. Entonces a Valdivia le obligaron a casarla con otro, y si no la habían mandado de fletar a España de vuelta. Y ella se casó con otro con mucha a contrapelo, porque estaba muy enamorada de este hombre, pero lo sobrevivió. María Carolina, sobre la figura de la Quintrala, la polémica figura de la Quintrala. Acá se discutía mientras revisábamos la nota. Te quería terminar diciéndote que todas estas mujeres, de alguna forma, todas las retratadas de la nota, han sido de alguna forma señaladas como o bruja, o ambiciosa, o puta, y en el caso de lo de la Quintrala, para concluirme... Pero no me muestres a mí. No, porque te toca a ti hablar de ella, a ti te va a tocar hablar de ella, pero yo tengo una opinión. Esta Quintrala, que era tan mala y tan sádica y tan perversa, pasó que no quiso que los curas le administraran su fortuna en vida. Entonces, bruja. ¿Están de acuerdo? Yo pienso un poco que algo de Gabriela, Carola. Yo creo que en general las mujeres que para el caso del periodo colonial efectivamente son transgresoras, todas aquellas que no cumplen un poco con el dogma, con el arquetipo al que tiene que responder una mujer española, particularmente desde los principios católicos y de la corona. Entonces, en general, si no eran tipificadas como de actitudes varoniles, como fue calificada Inés de Suárez y varias otras españolas, Catalina Toledo, Juana Jiménez, Mencía de Nido, a todas se les califica como personas de actitud varonil, pasaban incluso a ser tildadas o juzgadas como brujas.
Y en esa categoría, sin haber recibido esa calificación, de todas maneras, entra la Quintrala, pero entraron también muchas otras mujeres que precisamente eran mujeres solas o solteras o viudas, pero fuera del sistema, que por lo mismo tenían que recibir una cierta calificación a partir del orden dogmático que daba la corona y la iglesia. ¿Por qué la Quintrala logra trascender con esta figura casi mitológica, Carola? A ver, yo no sé, no soy la experta en la Quintrala. Lo que yo creo que habría que hacer cuando uno como hace este barrido que ustedes hicieron en la nota, ¿no? Es que efectivamente hay que construir, ni siquiera reconstruir, yo creo que hay que construir una historia de las mujeres, porque yo creo que la historia que nos presentan en la nota no es una historia, digamos, es bien desde un ojo androcéntrico, ¿no? Son hombres quienes están contando hechos que supuestamente hicieron las mujeres. Entonces, se invisibilizan una serie de mujeres que desaparecen de la historia, pero que están en la historia. Y claro, tenemos estos casos anecdóticos de 3, 4, 5 casos, ¿no? La Quintrala, Javiera, pero además toda la historia hace que esas mujeres sean las acompañantes, las amantes, la esposa. Guacolda es la esposa de Javiera, la hermana de... Y yo creo que nosotros somos mujeres, que somos mujeres en la historia, que tenemos una posición y un lugar. Y que eso no ha sido develado, ni construido, ni ha tenido un estatuto. Y eso es lo que supongo que las historiadoras aquí, yo no soy historiadora, soy antropóloga, son lo que están justamente repensando la historia en Chile y poniendo en un lugar que no ha estado a las mujeres en eso, ¿no? Y porque tiene que ver con, también tenemos como a las mujeres que transgredieron, pero todas las mujeres populares que hicieron la revolución en América Latina, también en el caso de la Malinche, ¿no? Que es súper parecido al de Suárez. Entonces también ver una historia más completa de América Latina en ese lugar. Con respecto a la Quintrala, a ver si puedo contestar algo tu pregunta, que no es que la maneje, yo siento que efectivamente todas estas mujeres que salen del canon mariano, católico, de la mujer que está tras bambalina, o sea, detrás de los hombres, a la sombra de, ¿no? Son mujeres muy conflictivas que tienen un lugar muy claro, o la puta, ¿no? O la bruja, o ambas, ¿no? Y yo creo que en ese caso la Quintrala funde esos dos lugares, ¿no? Porque este pelo rojo, ¿no? Es muy apasionada, entonces se sale del estereotipo, ¿no? De la sexualidad controlada, adecuada. Entonces yo creo que es una mujer que sale, por lo menos del relato, sale mucho del estándar que uno debiese ubicar a la mujer. Gabriela. Que yo creo que ahí tienes que distinguir a la Quintrala de Catalina de los Ríos. Sí. Una es la mujer que vivió en el siglo XVII y que de todas maneras fue en algún minuto juzgada. Están los documentos que dan cuenta de su vida y de todas las acusaciones que ella recibió, en parte porque a la larga era la patrona también, y puede haber tenido quizás, haber cometido quizás qué crímenes, pero lo otro es la figura literaria que resulta de ello y que genera en el siglo XIX. Ese es el personaje de la Quintrala, a partir del estudio novelesco de Benjamín Vicuña Maquena, que también identifica como todo el oscurantismo y la barbarie del mundo colonial y de los hacendados conservadores en la figura de la Quintrala, en una época que también se está tratando de marcar nacionalismo, progresismo, y precisamente la Quintrala representa todo eso que Chile quería desmarcar. Bueno, todo ese oscurantismo y todo lo que no se sabe en torno al rol de la mujer en épocas coloniales es lo que queremos empezar ya a indagar, ¿no? En un recorrido histórico. Ana María, ¿cuál era el rol de la mujer en la época? ¿Tiene mucho que ver con lo que se ha hablado acá, a la sombra de tras bambalinas? Mira, sí, pero complementando un poco lo que estábamos hablando, yo creo que hay que pensar también cómo se ha escrito la historia. Yo creo que eso nos permite a nosotros aclarar un poco lo que ustedes estaban diciendo sobre los mitos que se han construido respecto de la mujer. Y es que la historia republicana de Chile se escribió fundamentalmente durante el siglo XIX, que era un siglo positivista, donde lo importante era escribir la historia del poder. Y efectivamente las mujeres no ocuparon roles de poder. Entonces, en ese contexto, ¿quiénes aparecen? Las que de alguna manera se asimilan a estos roles de poder, sea desde desafiarlos o sea desde jugar con ellos. Entonces ahí están todas estas figuras que ustedes mencionan.
Ahora, yo creo que hay que insistir en que la historiografía, o sea, la mujer ha estado siempre en la historia, porque siempre ha existido la historia. Lo que no ha existido es la historiografía de la mujer. O sea, la historia ha sido escrita por los hombres para demostrar los lugares de poder que han sido ocupados, especialmente desde el poder político. Entonces, ahí, claro, no estaba la mujer. Pero eso no significa que la mujer no estuviera. Lo que pasa es que lo que nosotros tenemos que hacer, creo yo, desde la perspectiva ahora de la historia de la mujer y sobre todo la gran contribución que ha hecho el género. O sea, la perspectiva de género lo que permite es visibilizar justamente los aspectos relacionales de los hombres con las mujeres, que es lo que nunca se ha escrito en la historia. Antes se escribía la historia de los hombres por los hombres y después hubo una reacción a eso que fue la historia de las mujeres como si no hubieran estado en diálogo con los hombres. Entonces, la historia de las mujeres contra los hombres. Yo creo que el gran aporte que nosotros podemos hacer ahora es escribir una historia relacional, que es lo que postula la perspectiva de género, y que es ver a cada uno en su rol. Porque las mujeres tenían un rol, que era un rol social, que tenía una amplia repercusión política, pero que no era visibilizada como tal. ¿Cuál es ese rol en el día a día, en el choque de dos mundos, además, entendiendo las tremendas barbaridades que la historia ha ido narrando en torno a lo que sucedió en la colonia? ¿Cuál era el rol? El rol de la mujer era sobre todo un rol doméstico. Ahora, lo que pasa es que ese rol doméstico, digamos, desde una cierta perspectiva es un rol subvalorado, pero desde otra perspectiva es un rol que tenía una importancia objetiva bastante importante. Y en el siglo XIX nosotros lo vemos, cómo las mujeres salen a la esfera pública desde ese rol doméstico y son capaces de hacer cambios significativos en la historia. Te puedo contar varios. Pero, por ejemplo, no sé, cuando en 1856 el gobierno del presidente Montt se pelea con el arzobispo de Santiago por el llamado afer del sacristán, tan famoso, en que, en fin, un grupo de sacristanes acuden a la justicia ordinaria y la justicia ordinaria, digamos, vota contra la postura del cabildo eclesiástico. Bueno, en ese momento las mujeres van al Palacio de la Moneda, amenazan al presidente Montt con tirarse a las ruedas del carruaje que lleve a don Rafael Valentín Valdivieso al exilio, y eso produce un cambio significativo. Después, cuando se debate, ponte tú el artículo quinto de la Constitución con la propuesta de Manuel Antonio Mata de derogarlo, que era el que establecía el culto católico como el único que se podía practicar en la República, ¿ya? Las mujeres fundan un periódico que se llama El Eco de las Señoras de Santiago. Las mujeres van a las tribunas del Congreso donde se está debatiendo este artículo y hacen tal revuelo que Vicuña Maquena incluso dice que parecen prostitutas gritando en las tribunas. O sea, tienen una influencia importante que es en defensa de la catolicidad del Estado, en defensa de la Iglesia, porque esos eran los valores de las mujeres de élite de la época. Ahora, ¿por qué tú me dices no están las mujeres populares? Porque no sabemos de ellas. Efectivamente, ellas no tenían maneras de expresarse. Las mujeres expresaban fuerte. ¿Podríamos decir entonces que el feminismo en Chile arranca desde una vertiente conservadora ligada a la Iglesia? Mira, el concepto de feminismo es un concepto súper complicado. El concepto de feminismo, desde que se acuñó, ha tenido varias definiciones. Y en un primer momento, sobre todo en la década del 60, cuando se empieza a hablar de feminismo, es un feminismo que reivindica los derechos de las mujeres contra los hombres. Sin embargo, si nosotros miramos el uso del concepto en la historia, encontramos con que las mujeres ya a comienzos del siglo XX se reconocen a sí mismas como feministas. El Congreso Mariano, por ejemplo, de 1918 habla de nosotros las mujeres como feministas, pero feministas cristianas. Ya, pero entonces, yo creo, perdona, acuñan el concepto de feminismo católico. Pero yo creo que ese feminismo del que tú hablas, y aunque las mujeres del pueblo no aparezcan, el sentido común y la historia misma demuestra que son las mujeres del pueblo, sí, que nunca tuvieron marido, que la mitad eran borrachos, las otras les pegaban y que han sacado hasta el día de hoy a sus familias solas trabajando y sacándose la cresta. Más feminista que eso no sabría decirte, porque no, y habían artistas, grupos Belén de Zárraga, o sea,
yo creo que el feminismo que se conoce es efectivamente el feminismo de las vencedoras, digamos, de las mujeres de élite, pero hay un montón de feminismo donde participan un montón de mujeres. Pero ese ya es un feminismo ideológico. Pero la verdad, la realidad de Chile es una sociedad matriarcal en donde los hombres han estado muy ausentes en las familias populares. Claro, pero por eso digo, yo creo que... Pero el feminismo es un movimiento ideológico, o sea, lo que tú estás hablando es la participación de las mujeres que efectivamente han participado, han luchado, han desafiado, sí, te entiendo lo que dices, pero me refiero a que eso va ocurriendo en la medida en que es carnal, claro, y no solo ideológico. Y la mujer del pueblo chileno encarna ideales y expresa y se manifiesta, aunque ideológicamente a lo mejor no es capaz de escribir un manifiesto. Sin duda, pero el feminismo es un concepto ideológico. Sí. Entonces, como concepto, es un concepto que nace acuñado en torno primero a estas mujeres de élite, independiente del hecho de que las mujeres estén luchando en sus distintos ámbitos, en todos los lugares sociales Ahora, lo que plantea la Pati es bien interesante, porque finalmente esa historia no escrita de lo que podríamos considerar el sentido común de esa historia colonial, ¿no? Sí, bueno, lo mismo que estábamos hablando, ¿no? Estas españolas que comían ahí en el suelo, o las indígenas con las que se encontraron los españoles acá, y las incas que trajeron, etcétera, fueron creando nuestra sociedad, y no era precisamente una sociedad de mujeres de élite. Esas mujeres, las primeras, ¿no? Las conquistadoras, las mujeres que llegaron las que atravesaban los océanos. Yo no sé cómo llegaban hasta acá, ni en qué condiciones y cómo vivían. La misma esposa de Pedro Valdivia, cuando la traen, porque lo obligan a mandarla a traer, cuando llega acá, él ya estaba muerto. O sea, eso debe haber sido una historia muy... O sea, era una historia de mujeres con mucho temple, ¿no? Sí, con mucha... Tengo en mis manos de Heroínas, Fundadoras y Ciudadanas, Mujeres en la Historia de Chile, firmado por una de nuestras panelistas de esta noche, María Gabriela Huidobro. María Gabriela, en el siglo XIX, el rol de la mujer indígena, de la mujer mestiza y de la mujer española, ¿eran roles totalmente distintos? En el siglo XVIII, perdón. Son distintos, pero aún así es el problema un poco que comentaba Ana María recién. Lo que se conoce es el relato y el testimonio que escriben los hombres desde la perspectiva de ellos y tratando de entender el sistema desde lógicas culturales. Entonces vemos cómo, claro, las voces que más aparecen son las de las españolas, que entran dentro de esa regla, o de algunas criollas que también se mantienen en los grupos de élite y que mantienen las prácticas que se suponen que son aquellas femeninas, mientras hay otros grupos desmarcados, si uno quiere, que finalmente entran en estas categorías de brujas, de los aquelarres, y que en general se asocian muchas veces a aquellos grupos femeninos que pertenecen a culturas no españolas, americanas, y que tienden a entenderse como culturas que practican ritos al demonio, o que practican supersticiones, y que por lo tanto hay que tratar de meterlas en regla. Entonces, uno puede encontrar en esos relatos ciertas conductas, prácticas, estilos de vida distintos que el que se trataba de dogmar, pero es difícil conocerlos en sí mismos, porque no existe la letra para eso, ni el testimonio directo de esas voces para que te cuenten realmente qué es lo que los demás entienden por brujería, que quizás era una fe o un estilo de vida que queda absolutamente invisibilizado en la historia escrita. Oye, ¿y qué pasaba con estas que metían ustedes, las históricas, que las metían a los conventos? Ay, hay a la misma mujer de muy entretenido, ¿no? Que está en esa novela de Edwards. A todas las que más o menos, en fin, pues, yo habría terminado en el convento, seguro. Bueno, la revisión no la he hecho yo, quien rescató el testimonio de ella es Mario Ferrecchio, y bueno, ahí en el libro está analizado por Patricio Zamora. Es una monja, Úrsula Suárez, que es de las más representativas. Y ella entre el siglo XVII y siglo XVIII entró a un convento a los 12 años, hizo carrera en el convento, y por el testimonio que ella cuenta,
50 también tenían cierta relación con los hombres, que no iban derechamente a confesarse, sino que iban a ir a contar sus penas y finalmente terminaban teniendo un vínculo que era bastante más estrecho que el religioso, más pero íntimo. También el convento era un lugar de castigo, eso te preguntaba yo, o sea, como un lugar de castigo de mujeres, por ejemplo, descarriadas o que eran infieles o que... Pero yo creo que es muchísimo más dinámico del que uno suele pensar. ¿Sí? O sea, puede haber mujeres que entran efectivamente por eso y porque su familia han pensado en su futuro ahí, y hay otras que derechamente Úrsula Suárez dice que ella aborrecía a los hombres y que no quería casarse, y dentro de una sociedad que no le daba muchas posibilidades a una mujer sola, ella podía hacer casi carrera política. O sea, era una buena alternativa a la vida, a no ser esposa. En México Sor Juana Cruz, claro. O sea, fue al convento y ahí aprendió a leer, a escribir, podía tener debate político. O sea, en el convento, que uno podría pensar que es peor, digamos, el encierro político y todo, es donde una mexicana logra dialogar con Aristóteles, ¿me entiendes? O sea, es que no es un lugar de reclusión como se le piensa la vida ahora. de clausura no era lo que nosotros vemos hoy día, que son mujeres que eligen vocacionalmente eso y deciden optar por la vida de clausura. Como muchas veces no era una opción, como tú dices muy bien, ellas montaban, y eso se ve si tú visitas, por ejemplo, el monasterio carmelita en Arequipa, por decirte. Bueno, claro, ahí ellos formaban verdadera familia. Sí, ¿no? Traían niños, traían parientes, tenían sus propias cocinas, cocinaban solas, es decir, salían. Entonces, o sea, incluso era por algo los visitadores, a lo mejor que en la casa del marido. En la colonia, el convento fue un lugar, yo creo, de potenciación, o sea, también de reclusión, pero de potenciación femenina, intelectual, y además de poder estar entre mujeres y no tener que estar soportando varones que te querían violar. Claro, todo el problema de las reformas de las órdenes regulares, claro, era justamente por eso, porque la Iglesia percibía de que las órdenes regulares eran órdenes donde sucedía de todo. Entonces había que reformarlas, y hubo mucha reforma y discusión sobre la reforma de las órdenes regulares en el siglo XIX. Oye, Ana María, ¿por qué el rol de la mujer mestiza da la sensación que ha sido tan poco documentado, ¿no? O también la mujer popular, lo mismo que tú decías, en el fondo, las capas menos beneficiadas, las más distantes del poder, particularmente en el mundo de la mujer, ha sido totalmente silenciado. Es que sabes que los historiadores tenemos un problema con las fuentes, ¿no? Ese es el drama de nuestro oficio, digamos, que encontrar fuentes de... Bueno, pasa en la historia política también, o sea, en el siglo XIX, por decirte, del siglo XVIII, encontrar fuentes de historia popular es muy difícil, y eso no quiere decir que el pueblo no hubiera actuado. O sea, recién ahora hay trabajos donde se están relevando movimientos populares que efectivamente tuvieran influencia sobre la vida republicana, pero que antes no se sabía, porque no había las fuentes. ¿Todo era tradición oral? Bueno, gran parte era tradición oral, pero el pueblo, piensa tú que el pueblo no accedía, por el alto nivel del analfabetismo, el pueblo no accedía, por ejemplo, a la prensa, claro, que es hoy día una de las fuentes importantes para que nosotros conozcamos la historia colonial y la historia republicana, la historia republicana más bien. La prensa, las sesiones del Congreso, por decirte, para la historia republicana, es una fuente donde está solamente la gente que está cercana al poder. Entonces hay que escudriñar mucho y hacer mucho trabajo de análisis de fuentes para poder encontrar las expresiones populares. Y por supuesto eso sucede también con las expresiones de las mujeres. Entonces a nosotros no nos cuesta nada que yo te entiendo, es terrible. Efectivamente no sabemos mujeres de élite, porque eran las letradas, eran las mujeres ilustradas, eran las mujeres que escribían, eran las mujeres que podían luchar contra el status quo, eran las mujeres que formaban tertulias. Sí, pero esa es una historia universal, ¿eh? O sea, claro, entonces es lamentable, porque eso no significa que las mujeres populares no estuvieran en la historia. Por supuesto que estaban formadas familias. Pero sabéis que yo creo que por eso yo decía al principio como de tu pregunta, ¿no? Yo creo que claro, que le decimos a la historia que busque las fuentes, y yo creo que tenemos que también amplificar el registro de dónde buscar, porque una cosa es en el libro, no en el papelito, claro, en el testimonio, en la crónica, en estos archivos judiciales que están ahí, y la otra yo creo que tenemos, y esa es una, por eso me refiero con que hay que construir una historia donde se adocen nuevos registros, no
cuadros, poesía, los mitos, el vestuario, porque ahí, en ese registro, vaya a haber manufactura femenina, ¿me entiendes? Entonces, porque claro, ¿qué es lo que pasa? La historia es libros, archivos, etcétera, que están construidos por los hombres. Entonces le estamos pidiendo un material que no nos va a dar, que nos hable de algo que no quiere hablar. Y en particular porque todos los textos escritos en esa época hablaban o de lo político o de lo militar, claro, y además o lo diplomático, que finalmente son los ámbitos de práctica de mentiras, no, pero además claro, es una dicotomía muy, porque o sea, lo doméstico siempre ha sido político. El tema es que nosotros no podemos ver que eso es político. O sea, lo doméstico, la formación, lo que se está hablando en las casas o qué es lo que se estaban haciendo en las casas, político. Eso es muy político. El tema es que en esta dicotomía público-privado, espacio de la representación, espacio de la clausura, en esas dicotomías binarias nosotros no podemos ver toda la participación de una serie de personajes, ni de los niños, ni de los indígenas. O sea, hay toda una historia perdida si la queremos recoger en el texto clásico. Pero yo creo que hay toda una historia de las subjetividades que están ahí y que son nuestra misión. No sé si me explico. Entonces, esa es la vuelta y el giro que tenemos que darle, porque efectivamente al texto, al archivo, no se le va a poder pedir más. Es un registro, es un dato. A ver, me interesa mucho saber, por ejemplo, el rol de la mujer mapuche, el rol histórico de la mujer mapuche. Gabriela. Ahí tienes, depende de si estás hablando casi de la mujer araucana o la mujer mapuche, porque yo vuelvo a las fuentes escritas, que son las que uno trabaja y que en particular para el caso de todo el proceso de la guerra de Arauco son fuentes más que nada literarias, donde aparecen las mujeres. Y ahí como uno las encuentra desde la perspectiva que yo las he abordado, son arquetipos femeninos que están hechos para el lector. Y de nuevo, por ejemplo, el lector no es la mujer ni el mapuche, es el hombre español. El caso que comentaba el mismo Cristóbal en la nota, el de Guacolda. Guacolda aparece solamente documentada en La Araucana de Alonso Ercilla, que es un poema. No es un documento hecho para la historia con una objetividad histórica, es un poema fundacional que trata de arquetipificar ciertos cimientos para una historia, para una memoria, para una cultura que se va a formar a partir de eso. Entonces, si uno revisa Guacolda a mí me recuerda un poco a Andrómaca, a Penélope, a las mujeres de la poesía épica antigua, que cumplen un rol que es el de contraponerse a aquel que ejerce el hombre, que es el que va a ir a la guerra, y la mujer no entiende la guerra porque por lo demás no se asume mucho como un ser racional, sino como un ser pasional que lucha por lo doméstico, que trata de retener a su hombre y que le dice que no le conviene que vaya porque finalmente va a terminar muerto. Yo creo que lo único más cierto de esa historia es que al final Guacolda tenía la razón y Lautaro no. Pero son personajes que incluso si tú ves la caracterización, Guacolda, Fresia, Glaura, Tegualda, que son las primeras mujeres que aparecen en la historia de la guerra de Arauco, son mujeres que aparecen retratadas primero como una piel blanca, como el lomo, doncellas en el fondo que más se caracterizan como a las mujeres de la crónica medieval que a mujeres que realmente tengan un retrato etnográfico que se corresponda con su cultura. Creo que en las únicas partes donde quizás se asoma un sesgo más realista, si uno quiere, es cuando son descritas colectivamente, cuando aparecen acompañando a sus hombres muchas veces a la guerra, cargando con sus hijos, discutiendo muchas veces con ellos en espacios domésticos, pero eso se asoma entre líneas. Es muy difícil llegar realmente a encontrar un personaje individual. Muy interesante. ¿Y cuál es ese rol en la mujer en medio de la guerra? ¿No? Qué importante saber. Lo que comentan los mismos poetas, eso sí, los cronistas, es que las mujeres indígenas acompañaban a los hombres en las batallas, iban avanzando con ellos, pero siempre en un colectivo, y que se quedan un poco atrás, pero incluso en algún minuto Ercilla, quizás por ensalzar el heroísmo de los mapuches también, llega a decir que ellas pelean con su estado de embarazo ya casi terminal, y que son capaces de dar la vida por su tierra. Entonces aparece una mujer aguerrida que podría identificarse más con ese pueblo que aquel que aparece en realidad cuando se les retrata individualmente. Y como el rol de la machi, tú sabes eso, ¿no? Eso que se me confunde, el rol de la machi. Porque tengo entendido que al inicio había hombre y mujer, eran machi. Y que tienen un poder político más relevante que aquel del mundo español. Sí, la machi es mujer.
pero creo que al inicio cuando los españoles llegaron no era así. Ahí tendríamos que haber llamado a un especialista. Oye, sí, pero no en el parece mundo en todo caso republicano registrado. también las mujeres acompañaban a los ejércitos, las famosas rabonas, por ejemplo. sí. O sea, este rol de la mujer como acompañante del hombre. Las rabonas eran las mujeres que iban detrás del ejército, acompañando en fin, preparando la comida, el vestuario, en fin. Toda la logística y claro. el abastecimiento. Bueno, no creo que el abastecimiento militar, pero por lo menos el abastecimiento doméstico estaba a cargo de muchas mujeres que iban Incluía con los sexo. hombres. Sí. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Lo que es bien interesante entender que también los relatos que nosotros recibimos del rol de las mujeres en la historia es construido también en el momento en que ellas viven, entonces hay que contextualizarlo, ¿no? Entonces, claro, hay ciertos momentos en que nosotros vemos, por ejemplo, bueno, el siglo XIX, que es mi especialidad, se debate sobre la naturaleza de la mujer, cómo es la mujer, cuál es su cerebro, es inteligente, no es inteligente, es capaz de pensamiento racional o no es capaz, porque en ese momento las teorías evolucionistas están cuestionándose todo eso. Entonces, hoy día a nosotros nos parece una locura, ¿no es cierto?, preguntar si por el hecho que las curvas de la mujer son redondas, como decía No, hay algunos que no les parece tanta locura. No. Pero en ese momento, dentro de las teorías que se están debatiendo, es razonable hacerse esas preguntas. Espérate, que me quedo dando vueltas eso. ¿Qué pasaba con las curvas? Claro. ¿Qué es lo que científicamente se discutía en torno a las curvas? Lo que pasa es que había una ciencia relacionada con el evolucionismo del siglo XIX que se llamaba la frenología, que trataba de situar en el cerebro de las mujeres las funciones que ella ocupaba, ¿no? Entonces, por ejemplo, qué sé yo, a la mujer se le culpaba de histérica porque el hister tenía que ver con el útero, ¿no es cierto? De clorótica. Claro, entonces, bueno, a Chile llegaban una serie de textos, sobre todo elaborados en Francia y en España, que defendían el hecho que la mujer no saliera de la esfera doméstica, y es porque esto tenía que ver no solamente con el rol social que ocupaba, sino que tenía que ver con su naturaleza. Entonces, la naturaleza... Una mujer en el mundo del trabajo sería desnaturalizada, porque la según mujer esa investigación. Claro, porque la mujer tenía desarrollado ciertas áreas del cerebro que la predisponían, por ejemplo, a la histeria, o que la predisponían a ser pasional, a no controlar sus sentimientos, biológicamente inferior. Es lo mismo que le acusaron la otra vez a la Bachelet, que tenía demasiada intuición, por ejemplo. O sea, la wea no ha cambiado mucho. Que era pecaminosa, que insinuaba el pecado al hombre, la mujer era culpable, ¿no? Oye, yo solo como dato, la premio Nobel, que es rusa, la premio Nobel rusa del 2015, escribe todas las mujeres que participaron en la Primera Guerra Mundial. Más de 1 millón de mujeres. Francotiradoras, no las enfermeras, no las que iban, o sea, Svetlana, ¿no? Entonces, o sea, quiero decir que cuando hay un trabajo, incluso de archivo, aparecen, pero o sea, no aparece una, dos, Javiera, ¿no? O sea, aparece 1 millón de mujeres potentes que fueron a la guerra y que hicieron ganar. O sea, y ahí se habla, o sea, y eran tanquetistas, ¿no? Entonces yo recomiendo el libro. Mujeres soldados en el frente de batalla. Mujeres soldados en el frente de batalla. Esto es muy interesante porque es cosa de hacer un paneo simple a la cinematografía bélica. Mujeres con casco y con fusil no hemos visto nunca. No, por eso te digo, en el pero momento que se recoge en la fuente, eso no es lo que interesa destacar. ¿Te fijas? Entonces eso es muy importante, porque en el momento histórico en que se está recogiendo la información, lo que se consolida como información válida. Y digna de proyectarse al futuro no es la que nosotros hoy día estamos buscando. Exacto, porque eso es lo que yo decía también, porque, o sea, la lógica era la lógica como patriarcal militar. Claro. Pero, o sea, todas las mujeres parteras, todas las mujeres médicas, que después se llamaron médicas, no todas las machis, son roles políticos nuevamente, pero invisibilizados de la historia, y ahí siempre estuvieron las mujeres. O sea, lo que pasa es que pues tenemos a los ginecólogos, ¿no? Pero, o sea, fueron mujeres que hacían parir a mujeres, y para hacer parir y que no se te murieran, eso es un conocimiento. Yo eliminaría a los ginecólogos. ¿Me entiendes? Entonces me refiero que ahí había todo un poder, un saber que no está en los libros, pero que sí, o sea, habían componedoras de huesos, toda la parte médica, las hierbateras, todo eso. Las cultivadoras, o sea, las cocineras.
en las ofrendas arqueológicas, pasar de lo crudo a lo cocido, eso es un saber, o sea, la cocina es también política, hay una gastropolítica, entonces ahí en todos esos espacios estuvieron las mujeres. Claro, si vamos como a la guerra y más encima lo que escribieron los vencedores y más encima esos vencedores son hombres, vamos a tener poco y nada relato de las mujeres. Piensa tú que recién en los años 80 John Scott, que se considera una de las primeras historiadores de género, acuñó la frase "lo personal es político" y armó una tremenda revolución. Es decir, nunca antes se había pensado que lo personal podía ser político. Bueno, ahora, ¿cómo no va a ser importante que a partir de ahí recién empieza a pensarse que la vida doméstica, que la vida social, que la cotidiana, que la vida religiosa, que todo es político? Ana María, hablando del quehacer político, entramos de lleno al siglo XIX y veamos cuáles fueron las conquistas y las batallas que las mujeres... ¿Qué quieres hacer la pata y llevarte el libro? Ahí está. Robárselo. Ahí está con el libro. Vamos a revisar esta nota que justamente nos nutre de cuáles fueron las batallas de las mujeres en el siglo XIX para alcanzar conquistas en lo político. Vamos a ver. Más de la mitad de la población en Chile son mujeres, más de la mitad de las electoras y casi la mitad de las militantes de los partidos. Pero el mundo de la política siempre fue un camino pedregoso para el sexo femenino y se transformó en una lucha de décadas, todo para conseguir un espacio en este mundo dominado por los hombres. Recién en 1935 se aprobó el voto femenino para las elecciones municipales y en 1949 se concedió en forma masiva para las presidenciales, siendo en 1952 cuando fue electo Carlos Ibáñez del Campo, el día en que las mujeres ejercieron su derecho a voto. Proveniente de una familia marcada por los liderazgos, ya que fue hermana del ex rector de la Universidad de Concepción, Edgardo Enríquez, y tía de uno de los fundadores del MIR, Miguel Enríquez, doña Inés Enríquez Froden, fue la primera mujer en llegar a la Cámara de Diputados en la historia del país, pero su vida tiene una relevancia aún más allá del cargo obtenido en el Congreso. Ella, nace en Concepción y tiene una trayectoria, una gran trayectoria parlamentaria. Ella es diputada alrededor de 20 años, desde el año 49 hasta el 69, y es una mujer atípica para su época. Ella es hermana de un ex ministro, Salvador Allende, y también de un ex parlamentario del Partido Radical. Se vincula rápidamente a lo que es la masonería y también a lo que es también el Partido Radical, que tenía mucha fuerza principalmente en esa zona del país. Esta abogada y militante del Partido Radical fue una importante defensora de los derechos de la mujer, luchando por el derecho a voto femenino y siendo una de las primeras en proponer una ley de divorcio. Particularmente Inés Enríquez tiene una gran trayectoria parlamentaria. Como te digo, ella después electa por Valdivia el año 57 y por 3 periodos más, y promueve una serie de reformas, por ejemplo, reformas en el ámbito de la protección de menores, de regularizar incluso ya en esa época la actividad de las asesoras del hogar, y también hay uno de los primeros, si no el primer ley de divorcio en Chile, uno de los primeros proyectos de ley de divorcio el año 61, que al final nunca fue discutido. Incluso, y es más, hay una anécdota que señala que Inés Enríquez quiso ser inhabilitada de su labor parlamentaria porque ella precisamente había anulado su matrimonio. Estamos hablando de un Chile en el cual la mujer tenía confinada su vida al espacio privado del hogar, pero las posibilidades para las mujeres continuaron abriéndose en la política. María de la Cruz Toledo fue una carismática luchadora y valiente dirigente política feminista y nacionalista. Con más del 51% de los votos, se convirtió en 1953 en la primera mujer senadora de nuestro país y en la primera persona que alcanzaba tal cantidad de sufragios al postular un cargo en la Cámara. Cruz es una mujer con mucha personalidad, tiene discursos muy fogosos, tiene una personalidad especial para su época. De hecho, la revista Topace la calificaban como la loca cucú, y entre otros epítetos de la prensa de la época. Todos los partidos, desde el Partido Conservador, Liberal hasta Radical, todos tenían mucha inquina contra su acción. Pero la fundadora del segundo partido femenino de Chile duró poco en su cargo. Fue destituida exactamente 7 meses después de su elección. Porque a ella la acusaron de importar relojes de Argentina, de la Argentina peronista. Entonces, hay una comisión investigadora en la Cámara de Diputados que no la
no la encuentra culpable, los tribunales de justicia tampoco. Pero sí, en el Congreso Nacional es declarada inhabilitada y sacada del cargo. En consecuencia, la trayectoria de María de la Cruz termina ahí, dura solo algunos meses. Por lo tanto, su trayectoria en el Parlamento no puede evaluarse de una manera tan cierta. Desde esa época hasta la actualidad, la mujer se ha ido visibilizando con mayor fuerza en la historia del país. El mejor ejemplo de ello, la primera mujer presidenta de Chile y Latinoamérica, Michelle Bachelet, quien ganó estos históricos títulos cuando se cruzó la banda tricolor en marzo de 2006. Entonces la carrera de Michelle Bachelet va derivando desde una militancia de muy bajo rango del Partido Socialista. Claro, tiene una carrera meteórica porque ella no fue parlamentaria, sino que pasó de inmediato a ser ministra. Pero ciertamente la carrera de Bachelet es muy rápida, muy meteórica en el sentido que se posiciona en cargos muy importantes en momentos clave y en los gobiernos de la concertación. Junto a su carisma, eso le va otorgando un piso político muy potente para transformarse en la primera mandataria a fines del 2005, comienzo del 2006. El predominio de lo masculino en la vida nacional aún es tendencia, pero al menos va decreciendo. La mujer ha ido ganando a punta de esfuerzo los espacios suficientes para mostrar que también puede liderar un cambio de paradigma en el que aún quedan varias luchas pendientes. Sin lugar a dudas que las conquistas del siglo XX fueron batallas que se fueron liberando poco a poco y con mucha dificultad desde el siglo XIX, y eso es lo que queremos entender, Ana María, a esta hora de la noche, cuando ya son las 10:52. ¿Cuáles fueron las mujeres y el rol que jugaron esas grandes mujeres en las batallas de buscar reivindicaciones, de buscar espacios durante el siglo XIX? En lo social, en lo político. Primero, criticarte un poquitito la nota, porque en realidad la nota supone que tener un lugar en la historia es tener un lugar en la esfera político-institucional. Y eso es como lo que esta nota más marca, te fijas, como que las mujeres hubiéramos estado toda la vida luchando por tener un lugar en el Congreso, por decirte. Pero nuevamente yo te insisto que si nosotros nos contextualizamos lo que las mujeres eran capaces de pensar como sus alternativas, porque hay que colocarse en el universo, en el universo de valores, en el universo en el cual ellas se movían, producto de la educación que tenían o la falta de educación que tenían. Las mujeres, nosotros nos encontramos fuentes de mujeres que hayan estado luchando por derechos políticos, por ejemplo, del siglo XIX. Los derechos políticos son una reivindicación de los años 20 del siglo XX, ¿no? En el siglo XIX las mujeres, ¿qué es lo que buscan? Sus derechos, sobre todo sus derechos civiles y sus derechos sociales. Por ejemplo, es decir, por ejemplo, administrar su patrimonio, derecho a la igualdad de sus hijos, tener un lugar en la educación de sus hijos que sea formalizado, acceder a la educación para ella, que esa fue una de las grandes, digamos, causas de las mujeres en el siglo XIX. Piensa tú que recién, en la década de 1840, alguien se le ocurre, bueno, no, ya José Miguel Carrera había hablado de tener educación, que sea escuelas para niñas en los pueblos. En 1802 se pidió de que los conventos enseñaran a las mujeres a leer, escribir y lo que él llamaba los rudimentos de la vida de matrona, cosa que te va a indignar, pero fue así. Recién en la década del 40 se debate si la mujer tiene que acceder o no a la educación científica. Wow. Porque la mujer no accedía a la educación científica. Por eso que la mujer no accedía a la universidad. Nosotros pensamos que en 1877 el famoso decreto Munátegui permitió el ingreso a la mujer a la universidad. No. Si lo que permitió realmente fue que las mujeres pudieran acceder a una educación que les permitiera dar exámenes para entrar a la universidad. A ver, esto de se debate, sí, no entiendo, claro. Se debate si la mujer pudo entrar a carreras científicas. ¿Cuál era el debate, digamos? A la educación científica. ¿Cuáles eran los argumentos? Es decir, que ella accediera a programas de educación equivalentes a los programas de educación que seguían los hombres. ¿Y por qué razón había una negativa? Bueno, mira, hay un artículo fascinante de un periodista que se llama Juan Nepomuceno Espejo, que dice, bueno, la mujer hay que sacudirla de estar formada en esta religión empolvada de sus abuelos, dice. ¿Por qué? Porque las mujeres aprendíamos a leer, a escribir, algo de historia mínimo, digamos, y el resto eran labores domésticas, bordar, etcétera.
No, por ejemplo, la mujer no tenía necesidad de estudiar los mismos ramos. Claro. Educación cívica, por ejemplo, es un ramo que recién a la mujer accede a finales del siglo XIX. Ana María, te interrumpo brevemente, tenemos que hacer un alto y seguimos discutiendo sobre el rol de la mujer en la historia de Chile. Esto es Cultura Verdadera, vamos y volvemos. Cámbiate al prepago ganador de Movistar y duplica tus recargas.